Venimos con una serie de oración. Venimos con una serie de oración y hoy quiero que hablemos acerca de 4 tipos de oración. Yo sé que hemos trabajado en la escuela 17 tipos de oración y porque se han desmenuzado, ¿no? Fue un tema que el apóstol Randy McMillan escribió y la oración de adoración, la oración de intercesión, la oración de consagración. Muy interesantes todas esas oraciones. Pero en esta ocasión, solo quiero que hablemos de 4 tipos de oración. 4 tipos de oración. Podría decir que son las macro. Las macro. Usted escucha que la oración profética, la oración apostólica, que la oración evangelística, la oración, bueno, cada uno numera el tipo de oraciones que quiera. Pero a grosso modo, podríamos encontrar en la Biblia 4 tipos de oración. 4 tipos de oración que es muy importante que tengamos claridad en cómo hacerlas. 4 tipos de oración que es muy importante que tengamos claridad en qué momento hacerlas, porque es eficaz. No es que le estemos enredando la oración. Va a ver que cuando mencionemos los 4 tipos de oración, usted va a decir, eso yo ya lo hacía, solamente me faltaba la teoría. Pues ojalá ya lo esté haciendo y hoy es el día de la teoría. Hoy es el día de la teoría. Hoy es el día donde usted va a decir, ok, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, porque a veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo y la palabra pues nos ayudan a orar como conviene. Importante tener claro en cuanto a la oración. Número 1, importante, no es el primer punto, simplemente es una intro. Nuestras oraciones tienen que ser tan santas como santo es el Dios a quien oramos. Es un principio importantísimo en la oración. Cuando usted vaya a orarle a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Israel, usted tiene que entender que sus oraciones tienen que ser tan santas como santo es el Dios al que usted le ora. Si usted hace oraciones a Dios no santas, pues usted se está equivocando o de oración o de Dios. Es como el que hace oraciones al diablo. Las oraciones que se le hacen al diablo tienen que ser tan malas, tan crueles y tan perversas como cruel es el Dios al que usted le está orando. Dependiendo de a quién le ora usted, así es la moral de sus oraciones. Escúchese bien esto. Dependiendo a quién le ora usted, así es la moral, la integridad de sus oraciones. Uno escucha por ahí en los periódicos, brujería, hechicería, se le ata, se le ama, se le atrae el ser querido. Uno tiene que estar muy mal, tiene que estar muy llevado emocionalmente, tiene que estar en un estado crítico emocional y de baja autoestima, para que uno tenga que irle a pagar a una bruja de quinta para que le amarre a uno a un ser querido y lo embobe y lo entonten y se lo pegue al lado a uno. No, tiene que estar uno, pero ido, llevado, no le ha amanecido. Anda en oscuridad y en tropiezo. Cuando todavía se encuentra uno personas haciendo oraciones de esas, maleficios, entierros. Pero pues esas oraciones son malas. Sí, porque la oración es tan mala como el Dios al que nosotros le oramos. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo y usted encuentra al Señor Jesús como Señor y Salvador, pues sus oraciones tienen que ser tan santas como santo es el Dios al que usted y yo le oramos. Nuestras oraciones tienen que ser llenas de amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Nuestras oraciones tienen que estar aún en contra de nuestros enemigos. Tienen que ser a favor. Padre, bendíceles. Padre, les bendecimos, guíalos, dirígelos. Porque tenemos un muy mal uso de la oración. Dijimos que más adelante íbamos a hablar acerca de cómo orar con los salmos. Hay personas que utilizan los salmos para orar de una manera muy negativa, muy negativa. Y oran por personas que les han hecho daño. Señor, devuélveles el baldón, destrúyelos. Y Jesús no nos enseñó eso. Jesús dijo, al que te maldice, tú bendícelo. Y oren por sus enemigos y oren por los que os ultrajan. Entonces, nuestras oraciones tienen que ser tan santas como santo es el Dios a quien nosotros oramos. Pastor, alguien me hizo daño, alguien me hirió, ¿qué hago? Ore por él, pida misericordia por él,
Pídale a Dios que le guarde, pídele a Dios que le haga volver de todo corazón a Él, que cambie su corazón, que cambie su vida, que le haga volver en sí. Entonces, importante para tener eso claro en la oración. Número uno. Número dos, personalmente creo que la conversación de Jesús con la samaritana es uno de los más claros ejemplos en la Biblia de lo que es oración. Me gusta, me gusta. No me canso de ir a ese pasaje y encontrar esa conversación de Jesús con la samaritana. Una conversación tan fluida, una conversación donde él habla, donde ella responde, donde ella pregunta, donde Jesús le responde. Es una oración tan nutrida. Llega Jesús, le dice a los discípulos, no es necesario pasar por Samaria. Llega a un estanque Jesús y dame de beber, le dice Jesús a la samaritana. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te pide beber, antes tú me pedirías agua a mí. Entonces la samaritana le dice, pero no tienes poz, no tienes balde con qué sacar agua, ¿cómo lo vas a hacer? Y Jesús le contesta, quien bebe de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy nunca más volverá a tener sed. Entonces empieza ese diálogo. Jesús le pregunta por los maridos. Ella le dice que no tiene ninguno. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes ninguno, pero ese es el cuarto, el quinto. Y entonces, maestro, entiendo que tú eres profeta y esta mujer sale corriendo tocada por el Señor y habla con los hombres de Samaria y vienen a él. Una mujer que tiene un encuentro con Jesús, un diálogo con Jesús maravilloso, un diálogo, me parece que aún uno de los diálogos más claros que se menciona en la Biblia de Jesús con una mujer bien interesante. Personas que están con Jesús y cuando van o salen a la calle, el mundo se tiene que enterar y es imposible ocultar que hemos estado con el maestro. Me gusta ese diálogo, un diálogo de yo te pregunto, tú me respondes. Tú me preguntas, yo te respondo. Ese es el diálogo. Por lo general, cuando a uno le preguntan, ¿y cómo aprendo a orar? Y siempre que me hacen esa pregunta, siempre contestaré. Cuando me preguntan, pastor, ¿cómo aprendo a orar? Y no hay otra respuesta, orando. Es como, ¿cómo aprendo a jugar fútbol? Jugando fútbol. ¿Cómo aprendo a montar bicicleta? Montándote en una bicicleta. Amados, ninguna práctica se aprende haciendo algo distinto. Ninguna práctica se aprende haciendo algo distinto. Pastor, ¿cómo aprendo a leer la Biblia? Leyéndola. ¿Cómo aprendo a montar bicicleta? Montando bicicleta. ¿Cómo aprendo a orar? Orando, teniendo esa claridad de que Él es nuestro Dios que responde y que está atento a nuestras necesidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos los 4 tipos de oraciones. No le voy a demorar mucho, no se preocupe. Número 1, oración de comunión. La oración de comunión. Este tipo de oración es la base de todas las oraciones. Es aquella que siempre se ha definido como hablar con Dios. Es la oración que me comunica con Dios. Es la oración de mi comunión con Él. Es la oración que nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro en Mateo 6:9. Cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando ustedes oren, oren así. Esa es la oración de comunión, la que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Es la oración de la verdad en lo íntimo. Es la oración de la comunión íntima. Es la oración de Mateo 6:6 que dice, mas tú cuando ores, entra a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esta es la base de todas, la oración de comunión. No podemos perder de vista este tipo de oración. Esta es la oración que por lo general definimos así. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Ah, bueno, esa es la oración, comunicarme con Él. ¿Qué debo de hacer o qué puedo hacer en este tipo de oración? Pues en este tipo de oración recuerden que es la oración base, la oración que me comunica, que me relaciona con Dios,
La oración del Padre Nuestro, la oración de cerrar la puerta y buscarle en secreto, esa es la oración de comunión. No podemos pasarla por alto. No puede ser reemplazada por la intercesión. No puede ser reemplazada por ninguna oración. No puede ser reemplazada por ninguna otro tipo de oración. La oración de comunión es esa oración que nos mantiene a usted y a mí conectados con Dios, aferrados a Dios, así como el pámpano a la vid. En este tipo de oración, ¿qué podemos hacer? En este tipo de oración es una oración donde entramos, le adoramos, le exaltamos. En este tipo de oración confesamos nuestros pecados. Recuerden que es la misma oración del Padre Nuestro. Es allí donde confieso mis pecados, Señor, he pecado contra ti. Y si usted quiere aprender acerca de arrepentimiento, pues leas el Salmo 51, que es el salmo que David escribe en el momento de mayor arrepentimiento. Con este tipo de oración es que le pedimos a Dios también. Recuerde, es la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria. Es la oración de encerrarnos con Él. Es la oración de pedirle, es la oración de adorarle. Es la oración de confesar mis pecados. Es la oración de la verdad en lo íntimo, ¿se acuerda? La verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Es esa oración que Jesús buscaba cuando estaba a solas con el Padre. Es esa oración del Getsemaní, donde él abre su corazón y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa oración, escúchese bien, esa oración no puede ser reemplazada por ninguna. Esa oración debería de ser la primera oración del día, antes de la de intercesión, antes de una oración de batalla. Esa debe ser la oración que lo tiene que sustentar a usted, lo tiene que mantener vivo. Es la oración que lo conecta a usted con Dios. Es la oración de la lectura bíblica. Es la oración de estar allí, es la oración de doblar rodillas, es la oración de tirarse al suelo, es la oración de postrarse delante de Él. Esa oración, amados, no puede ser reemplazada. Es que, pastor, yo soy intercesor y yo intercedo más. El problema de muchos intercesores es que no oran. El problema de muchos ministros es que este tipo de oración, la oración de comunión, la han dejado y la han abandonado. Es una frase muy conocida, pero cabe perfectamente aquí. Nos hemos ocupado tanto de la obra de Dios que nos hemos olvidado del Dios de la obra. Es esa oración de comunión. Es esa oración donde usted habla, cuando usted habla con su esposa y no aparecen ni los hijos, no aparecen ni el trabajo, ni la iglesia. Esa oración de te amo, esa oración de te extraño, esa oración donde usted engalana a su esposa, estás linda, estás bella, estás hermosa. Es esa oración, amados. Esa es una oración. En esa oración se reclaman las promesas. Oh, Padre, tú has dicho en tu palabra esto, lo uno, lo otro, Señor, mira, te pedimos, mi Padre Celestial, esa oración de comunión, amados. Esa oración es la oración del silencio, donde usted puede quedarse callado y llorar y quebrantarse delante de Él. Es la oración que en ocasiones hasta las palabras sobran. Es la oración donde desciende la presencia regia de Dios. Es la oración de la intimidad, de la intimidad. Es la oración, esa es la oración de entrar al lugar santísimo, amados. Esa es la oración. Es la oración para pedir protección. Es la oración de los hijos de Dios. Esto es exclusivo de los hijos de Dios, amados. Porque solamente los hijos de Dios podemos adorar a Dios. Ninguna otra creación puede adorar a Dios. Recuerda que lo hemos dicho, la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Pero cuando la Biblia habla de adoración, no habla de todo lo que respire. Cuando la Biblia habla de adoración, habla de su amada, de su iglesia. Es la oración de los hijos de Dios. En esta oración solo hay dos partes, Dios y yo. En esta oración solo hay dos partes, Dios y yo. No está ni tu esposa, no está nadie, porque si tú tienes la costumbre de orar con tu esposa, es muy bueno. Pero aún si tienes esa costumbre, es una oración donde están solo Dios y tú y nadie más. Yo conozco esposos que oran juntos,
pero también sé que ellos tienen un tiempo donde es su oración íntima, personal con Dios, donde solamente es Dios y tú y nadie más. Esta oración solamente tiene dos partes, como en una relación, amados, como en una relación sexual. Esto es de dos. Ya si usted le mete 3 o le mete 4, ya eso es una perversión, ya eso es del diablo. Ya si usted dice que un trío, ya eso es del diablo y no le ha amanecido. La relación es de dos. Dejará el hombre al padre y a madre y se unirá a su mujer. Ese se unirá. No hay intimidad de 3, amados. No hay intimidad de 3, hay intimidad de 2. Por eso esta es la oración de la intimidad de 2. En esta oración, Él es mi padre, Él es mi amado y yo soy su hijo, yo soy su amada. En esta oración hay intimidad, hay cercanía, hay el inquirir en sus atrios, el inquirir en su trono, en su presencia. Esta oración, ¿a quién va dirigida? A Dios. Es una oración que va dirigida a Dios. ¿Por qué? Porque estoy teniendo comunión con Él. Número 1, espero que estemos aprendiendo para tener claridad es la importancia de este tipo de oración. Escúchese bien. Quien deja de hacer este tipo de oración, su vida espiritual se le viene a pique. Su relación con el Espíritu Santo se viene a pique. La revelación de la palabra se le viene a pique. Quien deja de hacer esta oración está mal espiritualmente. No, pero pastor, ¿cómo? Yo intercedo, yo hago guerra. Amados, es como si usted en su casa estuviese bien con los niños, está bien con el perro, está bien con el vecino y peleado con su esposa. Y todavía usted jura que las cosas van bien. Es ese tipo de oración. Usted puede salir y decir, hola vecino, ¿cómo está? Hola perrito, ¿cómo está? Hola hijos, hola hija, ¿cómo está? Y entrar a la casa e insultar a su esposa, insultar a su esposo, o ni siquiera voltearlo a mirar. ¿Usted cree que todo está bien? No, amados. La primera relación que usted tiene que establecer y la primera relación que tiene que usted, en la cual usted tiene que trabajar en todas las áreas, debe de ser con el cónyuge. De allí para allá, todo va a mejorar bien. Ah, pero es que estoy peleado con el vecino. O se disgustó el vecino, pero estoy bien con mi esposa. Ay, que a los niños no les gustó cómo les hablé, pero estoy bien con mi esposa. Ay, que el suegro, que la suegra. Ah, pero estoy bien con mi esposa. Es esa relación que prima ante todo. Entonces, si usted, este tipo de oración, si usted este tipo de oración no la cultiva, usted está mal con el Señor. No es aceptado ningún otro modelo de oración primario, sino que esta es la primera. Entonces, es muy importante tener claro esto. La oración de comunión con Dios, la oración de relación con Dios, es la oración de búsqueda. No puede ser reemplazada, no puede ser cambiada, no puede ser nada. ¿Por qué? Porque esta es la oración de la cual la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Número 1. Número 2. La segunda oración de la cual vamos a hablar es la oración de intercesión. Oración de intercesión. Si orar es hablar con Dios, como lo definimos ahora, si orar es hablar con Dios, entonces la intercesión es el uso de esa comunión, pero a favor de otros. Ya hablamos de que orar es hablar con Dios. Pues, amados, si orar es hablar con Dios, intercesión es el uso de esa comunión a favor de otros. ¿Ven por qué les digo que la oración de comunión es la primaria? ¿A qué me refiero con esto? Que usted no puede interceder si usted no está en comunión con Dios. Usted no puede, no tiene autoridad para interceder si usted no está en comunión con Dios. Es como el efecto palanca, ¿no? Que le llaman hoy o una recomendación. Si usted necesita un favor de Helber y usted no conoce a Helber, si usted necesita un favor de Luis y usted no conoce a Luis, pero usted sabe que yo sí lo conozco,
Entonces, pues usted no va directamente a Helber ni a Luis. Si usted necesita un favor de Consu, pero no conoce a Consu, si usted necesita un favor de John, pero no conoce a John, pero usted sabe que yo los conozco, pues usted viene a mí y me dice, oh, mira, pastor, necesito si Consu puede ayudarme con algo, pero yo no la conozco, no le tengo mucha confianza. O mira, pastor, si Luis me puede ayudar con algo, pero yo no le conozco, no tengo mucha confianza, me da pena hablar con él. Entonces yo le digo a usted, ok, déjame ya mismo llamo a Luis. Déjame ya mismo llamo a Luis y le digo a Luis, mira Luis, ayúdame con esta persona, colabóramele. Y entonces yo voy y le digo a Luis, mira Luis, colabóramele. Ah, no, pastor, de una, claro que sí, pastor, ya mismo lo llamo y me pongo en contacto con él. ¿Qué pasó allí? Lo que yo hice allí fue el uso de mi comunión con Luis a favor de otra persona. ¿Por qué fue eficaz? Fue eficaz porque tengo una muy buena relación con Luis. Fue eficaz porque tengo una muy buena relación con Consu. Fue eficaz porque tengo una muy buena relación con Helber, con John o con cualquiera de ustedes. Fue eficaz. Ahora, fue eficaz porque tengo comunión con ellos. Donde yo no hubiese tenido comunión con ninguno de ellos, donde alguno de ustedes me dice, ay, pastor, lo que pasa es que necesito un favorcito de presidencia de la República. A ver si usted me colabora con el presidente Iván Duque. Y, y pues timaría yo a alguien donde yo le diga, ok, déjame, yo hablo con Ivancho. O sea, timaría yo porque pues sí tengo personas conocidas muy cercanas al presidente, pero que yo llame a la presidencia de la República y diga, mira, Pepita, la secretaria de presidencia, mira, vas a mi Ivancho, dile que habla con Diego. Sí, con Diego, que cancele lo que esté haciendo, que le llame a Diego. Pues creo que el presidente no me va a atender. ¿Cuál es la eficacia de la oración de intercesión? Mi oración de comunión con Dios. La eficacia de la intercesión es que yo tenga comunión con Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, esa intercesión no puede ser eficaz. No puede ser eficaz. ¿Por qué? Porque cuando yo oro y tengo comunión, es Dios y yo. Pero cuando yo intercedo, ya entran tres factores. ¿Cuáles son los tres factores de la intercesión? Los tres factores de la intercesión es Dios, el intercesor y el necesitado. Mire que en la oración de comunión hay dos protagonistas, pero en la oración de comunión hay dos protagonistas, pero en la oración de intercesión son tres los agentes. Son tres. Dios, a quien yo oro, yo como intercesor y el necesitado por el cual yo estoy intercediendo. Entonces, mire que aquí ya hay tres agentes. Por eso es que uno no puede interceder por sí mismo. La oración es un elemento de unidad impresionante. Yo intercedo por otros delante de Dios, otros interceden delante de mí a favor delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son los versículos más predominantes de la intercesión que encontramos casi que en la Biblia? Pues segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren que ahí están los tres agentes de la intercesión. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estos son los versículos posiblemente de los más conocidos en intercesión. Entonces tengamos claro, si orar es hablar con Dios, entonces la intercesión es el uso de esa comunión, pero a favor de otros. Este tipo de oración es la de ponernos en la brecha a favor de la tierra. Es la oración de pedir por las necesidades de otros. En la oración de comunión, en el Padre Nuestro, he pedido por el pan nuestro de cada día. He pedido para que Dios me guarde, para que Dios me libre del mal. En la oración del Padre Nuestro he pedido perdón por mis pecados.
Esa es la oración de comunión con Dios, Él y yo. Pero en la oración de intercesión ya no es de dos, es un asunto de tres. O sea que ya queda a un lado mis necesidades y empiezo a ocuparme de las necesidades de los demás, porque ese es el fin de la intercesión. El objetivo de la intercesión es que hayan hombres que se pongan en la brecha y clamen delante de Dios a favor de las necesidades de otro. La intercesión es como donar sangre, oxigena el cuerpo, amados. Se le quita el egoísmo, se le quita el yo, el dame, el sáname, el cúrame, el provéeme, el me. Se quita esa oración y empieza uno, Señor, mira, te pido por esta nación, te pido por el presidente, te pido, Señor, por los jóvenes, te pido por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, te pido, Señor. Allí es donde uno empieza a ver la diferencia. Es esa oración que Nehemías hizo cuando vio los muros caídos. No pensó en, ay, voy a ir a construir mi casa y la voy a poner bonita. No, no es mi casa. Los muros de Jerusalén hay que reconstruirlos. Es la oración del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel no salió corriendo, sino que se interesó en el Valle de los Huesos Secos. Es esa oración de Jesús que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el intercesor de intercesores. Y recuerde que todo lo que Jesús hizo cuando vino fue intercesión, porque el hombre estaba separado de Dios. Porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Intercesión, intercesión. Él vino a llevarnos al Padre. Eso es intercesión. Jesús no vino a pensar, ay, pero que no me claven las espinas muy duro. Uy, no, pero por el costado izquierdo no, que ahí soy muy cosquilloso. Uy, no, pero no, en el tobillo no, en el tobillo no, no me quiebren. No, si es así, entonces yo no bajo. No, qué horrible. No, Jesús no vino a pensar en sus huesos, Jesús no vino a pensar en su costado, Jesús no vino a pensar en su peinado con la corona de espinas, Jesús no vino a pensar en nada de eso. Jesús vino fue a qué? Jesús vino fue a dar su vida por nosotros. Jesús vino a hacer el camino al Padre, intercesión, volvernos a relacionar con Dios. Jesús no estaba pensando en sí mismo. Jesús simplemente dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es oración de intercesión. Toda la obra de redentora de Cristo en la cruz del Calvario, toda su obra redentora está relacionada en intercesión. Él nos relaciona con Dios. Eso es lo que hace el intercesor. Ahora, en la intercesión, ¿qué debemos de hacer? Hacer a un lado nuestras necesidades y anteponer las necesidades de los demás. En este tipo de oración nunca se ora por nosotros mismos. Para eso está la oración de comunión. Rogar porque se establezca el reino de Dios sobre una vida o una nación. En esta oración hay tres partes: Dios, el intercesor y el necesitado. En esta oración, Él es Rey, el Dios Todopoderoso y Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan que en la oración de comunión era nuestro Padre, nuestro amado? Hay intimidad. Hay intimidad con un Padre. Hay intimidad con un amado o con el amado, con la amada. Intimidades distintas, pero hay intimidad. Yo siento que con nuestros hijos nosotros tenemos intimidad. Nos cuentan, nos hablan, lloran. Es muy común que nuestros hijos nos estén comentando algo y se le vengan las lágrimas. Eso es intimidad. Hay intimidad. Pero en la intercesión estamos clamando y allí vemos a Dios como Rey, como Dios Todopoderoso, como Jehová de los ejércitos. ¿A quién le pide uno así? Al Rey, al jefe, al capitán de los ejércitos. Este tipo de oración, ¿a quién va dirigida? Pues también va dirigida a Dios. Todas las oraciones van dirigidas a Dios. Número 1, oración de comunión. Número 2, oración de intercesión. Número 3, oración de ruego o súplica. Oración de ruego o súplica. Esta a veces la combinamos. Esta oración de ruego o súplica la podemos llevar a la oración de comunión con Dios o la podemos llevar a la intercesión. Ella se puede mover por, yo puedo rogar o suplicar para mí, o yo puedo rogar y suplicar para otros, pero es un tipo de oración muy interesante. La oración de ruego o súplica en ocasiones
podemos usarla como un tipo de intercesión personal. Es un tipo de intercesión personal. Pero no es intercesión, es ruego o súplica. Yo te ruego, Señor, yo te suplico. Puede ser para mí o puede ser por otros. Es la oración para humillarnos y rogar a Dios, por lo general, por nosotros mismos o por otras personas. ¿Qué hacemos en esta oración? Pongan mucho cuidado a esta oración porque encontré unos detalles maravillosos acerca de este tipo de oración. En esta oración podemos, uno, rogar o suplicar por nosotros mismos delante de Dios. Rogar o suplicar es una oración intensa e insistente. Cuando usted ora por usted o cuando usted suplica por los demás, es una oración intensa e insistente, como si fuese una lucha. Cuando usted suplica o ruega, es como si fuese una lucha. Oh Dios, Señor. Muy distinto a pedir. Es una intensidad. Como cuando la Biblia dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, que es golpear, y se os abrirá. Como aquel hombre que le llegó visita a medianoche y no tenía nada que darle de comer. Y fue donde su amigo y le golpeó la puerta y el amigo le dijo, vete que ya estoy dormido, mis hijos ya están dormidos, ya estoy en la cama. Y él siguió insistiendo, insistiendo. Y la Biblia dice que el amigo se levantó, más que por ser amigo, se levantó porque ese hombre era muy inoportuno a esa hora de la noche. Es esa súplica, es ese rogar, es ese suplicar, es una intensidad. Es como si fuese una lucha. Oh Dios, Señor, te lo pedimos. Hay cosas que demandan eso. Es una oración como es ese ruego que busca persuadir a Dios. Obviamente a persuadir a Dios nunca de lo malo, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Pero es un tipo de persuasión. La intercesión es un tipo de persuasión. Señor, te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, te ruego, Dios, te suplico. Es esa oración. Nos humillamos, nos postramos, rogamos por perdón, por conversión, por protección o provisión. Es una oración muy usada por las madres. Es una oración muy usada por las esposas. Cuando alguien se ha ido, cuando alguien está enfermo, cuando el esposo o la esposa lo abandonó, cuando hay una necesidad interna intensa, casi como de gotas como de sudor como de sangre, es esa intensidad de una necesidad, de una respuesta pronta de parte de nuestro Dios. En esta oración, Él es mi rey o mi Señor. Yo soy su siervo. Yo le ruego a Él, yo le suplico a Él. La palabra ruego tiene muchas definiciones en griego. Le voy a dar dos de ellas nada más. Deomai, o como se pronuncia en griego, solamente lo estoy leyendo, y agonizomai. Me gusta esa palabra. Me gusta esa palabra agonizomai. Me suena como a agonizar, como agonizante. Miren lo que significa deomai. Deomai, desear, anhelar, representando generalmente la palabra necesidad. Yo ruego cuando hay una necesidad primaria, urgente, una necesidad, Señor, te ruego, Señor, te suplico. Casi que es esa oración o ese ruego que le hacen cuando alguien tiene hambre o necesita por favor, ayúdeme, por favor, se lo ruego, ayúdeme. Yo creo que nosotros cuando pedimos un favor, por lo general, no llegamos de entrada al extremo de se lo ruego, se lo suplico. Uno primero pide, pero cuando ya está en peligro mi esposa, mis hijos, mi vida, ya cuando ya hay una necesidad muy intensa, cuando hay un peligro, uno ya utiliza palabras como se lo ruego, se lo suplico. Sí, las mismas palabras tienen ese tono de como que lo mueven a uno a decir, uy, sí, venga, le ayudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agonizomai. Miren lo que significa agonizomai. Luchar, luchar.
Es una lucha, un ruego, una súplica. Es una lucha. Dios, te lo ruego, te lo suplico. Es una lucha de palabras, de corazones, de necesidades. Se traduce, agonizomai se traduce como rogando encarecidamente. Nótese que esas palabras las utiliza uno muy poco, pero porque las tiene guardadas uno para una gran necesidad. El ruego y la súplica. Uno no anda por ahí de, ay, se lo ruego, se lo... No, 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 no. Esas dos palabras están guardadas para una necesidad. Es como un SOS. A veces estamos jugando acá en casa con los niños y a veces uno de ellos tenía la costumbre de decir, ayúdenme, ayúdenme. Nosotros le dijimos, ven, ven, hijo, hijo, cuando estemos jugando, no hagas eso. Guarda esas palabras para cuando las necesites, porque te puede pasar lo del pastorcillo mentiroso. Yo voy pasando por esa puerta y escucho que un niño dice, ayúdenme. Yo voy pasando por una puerta y escucho a un niño gritando, ayúdenme. Yo llamo a la policía o tumbo la puerta. Hay un niño gritando, ayúdenme. Entonces yo le digo a los niños, hijos, no utilicen esas palabras cuando jugamos. Utilicen para cuándo. Utilícenlas para cuando las necesiten. No sea que el día que las necesiten, la gente no les crea. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque estaba jugando el niño. Auxilio, dijo en estos días Simón. Yo le dije, papi, no, no, no. No pidas auxilio. Guarda esa palabra para cuando la necesites. No sea que después tú necesites ayuda, grites auxilio y los vecinos digan, ah, son los niños jugando. No, que cuando usted utilice la palabra, te lo ruego, te lo suplico, que eso genere en las demás personas un, wow, eso es urgente. Algo está pasando aquí, se necesita. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Rogar es pedir algo por gracia. Escúchese bien. Rogar es pedir algo por gracia, es algo no merecido. Se lo ruego, ayúdeme. No, no es un, yo no estoy, usted no le dice usted no le dice a su jefe, ay jefe, le ruego, págueme la quincena. No, la quincena a usted le llega, a no ser que ya esté demorado varias quincenas, pero por lo general uno no dice, porque el salario pues es una remuneración justa. Cuando usted va donde su jefe le dice, le ruego, es porque usted necesita un préstamo o necesita una ayuda mayor, pero ese se lo ruego, se lo suplico, guárdelo para un momento determinado en su oración. Pedir es una petición decente, escúchese bien. Pedir es una petición decente, porque rogar o suplicar es pedir. Solamente que pedir es una oración decente. Rogar o suplicar es pedir desesperadamente. Es pedir ¿qué? Desesperadamente. Y uno no pide o ruega desesperadamente hasta que no sea necesario, hasta que no llegue al punto que uno diga, esto es de vida o esto es de muerte. ¿A quién va dirigida esta oración? Pues esta oración va dirigida a Dios. Amados, todas las oraciones van dirigidas a Dios. Pastor, entonces, ¿por qué escribe eso? Porque es importante que tengamos claridad que van dirigidas a Dios. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Hay muchas citas bíblicas para rogar o suplicar, pero le voy a dar un ejemplo en Filipenses 4:6 de rogar o suplicar. Creo que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis ¿qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Mire que la Biblia allí me está utilizando dos palabras, orar y rogar. Orar y rogar. ¿Qué significa por qué dice la Biblia por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego? No se lo voy a explicar yo. Voy a dejar que el comentario Jamison Fawcett Brown, que la Biblia plenitud,
que la Biblia Diario Vivir, que la Biblia Recobro y que el comentario Barclay se lo expliquen. Quise tomar estos 5 comentarios muy breves y se los voy a leer acerca de rogar, orar y rogar, orar y rogar. Recuerden que la Biblia Recobro es la Biblia con comentarios de Witness Lee y Washman Nee. Tomé 5 comentarios muy fuertes para que nos hagan el comentario acerca de rogar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Jamison Fawcett Brown dice así. Jamison Fawcett Brown dice así. La oración por bendiciones y el término general, suplicación para evitar los males. La oración. ¿Para qué es la oración? Dice Jamison Fawcett Brown. Dice, la oración es por bendiciones. Y el término es general. Pero la súplica es para evitar los males. Uno no suplica cuando las cosas van bien. Usted no suplica cuando las cosas van bien. Ay, le suplico, hágame más cosquillas. Ay, le suplico, déme más dinero. Ay, le suplico, sí, quédese aquí pasándola rico. Uno no suplica cuando las cosas van bien. O no suplica cuando uno no suplica por cosas que no se estén necesitando urgentemente. Por eso, la oración por bendiciones y el término general, la súplica para evitar los males. Ya sabes para cuando tú ruegas o cuando tú suplicas en la oración. La Biblia Plenitud dice esto. Ruego es más que una petición. Sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende, no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimenta que la paz de Dios le libra del agobio de la ansiedad. Qué increíble eso, amados. Recuérdenme mandarles esto al WhatsApp ahorita para que lo puedan leer con mayor detenimiento. Por nada estéis afanosos. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que mi ansiedad, mi afán, mi preocupación la convierta en ruego o súplica. Y a veces eso no lo hacemos. Este es un muy buen punto. Si cuando usted está afanado o en dificultad, usted se desespera, todos nos desesperamos. Pues la Biblia dice que cuando usted está afanado, preocupado, desesperado, que convierta ese afán en ruego o súplica. Y entonces Dios traerá respuesta y Dios traerá paz. Esto es maravilloso. Espero que la estén agarrando y que yo me esté haciendo explicar. Miren lo que dice el diario Vivir. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Pablo nos aconseja cambiar nuestras oraciones, nuestras preocupaciones en oraciones. Amados, cambiar preocupación por oración, ese es un buen cambio. Cambiar, dice el diario Vivir, Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore, dice el comentario diario Vivir. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece a preocuparse,
deténgase y ore. Ruegue, suplique. Preocupación por súplica delante de Dios. Mire lo que dice la Biblia, recobro. Es una terminología antigua, pero es fácil de entender. La oración es general y su esencia es la adoración y la comunión. La oración es general y su esencia es la adoración y la comunión. La petición, el ruego, la súplica es especial y se hace por necesidades específicas. Yo oro y el enfoque es adoración y comunión. Pero yo ruego y el asunto es específico por un motivo especial delante de Dios. Y mire lo que dice el comentario Barclay, que es el último comentario que le quiero leer. Comentario Barclay. Podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones a Dios. Podemos orar por nosotros mismos. Podemos pedirle perdón por el pasado. Podemos pedirle las cosas que necesitamos en el presente y la ayuda y dirección para el futuro. Podemos llevar nuestro pasado y presente y futuro a la presencia de Dios. Podemos orar por otros. Podemos encomendar al cuidado de Dios a los que tenemos cerca y lejos. Podemos orar por otros. Podemos encomendar el cuidado de Dios a los que están cerca y lejos, que están en el ámbito de nuestra memoria y de nuestro corazón. Oración, rogar, suplicar. Y dice aquí, podemos orar por nosotros mismos. Podemos pedirle perdón a Dios por el pasado. Podemos pedirle cosas que necesitamos en el presente y la ayuda y dirección para el futuro. Podemos hacerlo. Mire la diferencia entre ruego, súplica, oración. Me gusta lo del diario vivir. Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore. Hemos visto, número 1, la oración de comunión. Número 2, la oración de intercesión. Número 3, la oración de ruego o súplica. Guarde esas oraciones de ruego y súplica para un momento específico y determinado. Y por último, viene la oración de batalla espiritual. Viene la oración de batalla espiritual, o como comúnmente le hemos llamado, guerra espiritual. Este tipo de oración es una oración altamente mal usada hoy en día, pues se nos ha enseñado que es un enfrentamiento cara a cara con el enemigo, donde yo le reprendo, yo le expulso, yo le ato, yo le ordeno huir, pero en ningún momento este tipo de comportamiento tiene la suficiente base bíblica para hacerlo, ya que la Biblia dice muy claro en 2 de Crónicas 20:15 que la guerra no es nuestra, sino de Dios. A veces hacemos un tipo de batalla de guerra espiritual cara a cara con el diablo y resulta ser que no hay una base bíblica para que usted se enfrente cara a cara con el diablo. No hay bases bíblicas. No hay un versículo, no hay una cita bíblica que el Dios le diga a usted, bueno, vaya y enfréntese con el diablo. Hay bases bíblicas para echar fuera demonios. Ah, sí, claro. En el nombre de Jesús. Y echar fuera espíritus inmundos. Y orar por los enfermos y que se sanen en el nombre de Jesús. Y expulsar demonios. Hay una base bíblica para eso. Creo que todo hijo de Dios estamos dotados de esa autoridad. Jesús lo dijo en Marcos. Vaya y hagan discípulos y en mi nombre echarán fuera demonios. Y la Biblia habla de 70 personas que Jesús envió y regresaron maravillados y le dijeron al Señor, Maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, no estamos descartando la liberación. Claro que sí. Pero
Hay un tipo de batalla o de guerra que he notado últimamente, bueno, hace muchos años he notado, y es que se van y Satanás y una discusión y una pelea con el diablo cara a cara, y resulta ser que no hay una base bíblica para eso, amados. Vamos a ver qué nos dice la escritura. En este tiempo de oración de batalla, debemos ir en el nombre de Dios. Primera de Samuel 17:45. Me gusta mucho este pasaje porque es cuando David se enfrenta a Goliat. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía muy bien en nombre de quién iba. Es más, David sabía muy bien que esa batalla no era de él, sino que esa batalla era de Dios. Y David sabía muy bien cuando le dijo a Goliat: hoy Dios entregará tu cabeza en mis manos y yo te daré de comer a las aves del cielo. Bueno, las carroñeras del cielo que habían, eh, porque muerto que caía en la batalla, pues todas las aves de carroña venían y se los devoraban. Entonces, mire David lo que tiene claridad. David tiene claridad de que él viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tiene claridad de quién le entregaría en sus manos. David tiene claridad de eso, amados. No es una confrontación cara a cara con el diablo. No es una confrontación donde uno escucha tantas frases. Yo he escuchado tantas frases. Yo he escuchado frases como: Satanás te destruyo. Pues Satanás no puede ser destruido, es un ser espiritual. Como es un ser espiritual, necesita una cárcel espiritual, y esa cárcel espiritual se llama el lago de fuego, y allá va a ser lanzado. Satanás te echo al lago de fuego. Usted no echa a Satanás al lago de fuego. Hay un día y hay una hora bíblicamente donde el Señor lo matará y le echará al lago de fuego. Satanás, te amarro y te echo al fondo del mar. Si usted pudiese amarrar y echar a Satanás al fondo del mar, el mal del mundo ya se hubiese acabado. O sea que usted no puede hacer eso. Como esa costumbre de demonios, los echo a la profundidad de la mar y allá se quedan, pues entonces ya no habrían demonios en el mundo. O sea, la liberación no consiste en encerrar demonios en ningún lugar. La liberación consiste en expulsar al demonio de la persona. Usted no puede darle una orden de alejamiento a un demonio de un cristiano. Entonces, demonio, prohíbo que te acerques a una cuadra de este lugar. Usted no hay una orden de alejamiento de un demonio. La liberación consiste en que se vayan. Ya si se queda a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, usted nunca podrá dejar una zona libre de demonios porque ellos están allí, amados. Entonces, he escuchado frases como Satanás, te cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te quema, te quema, te quema. Pues la sangre de Cristo no quema. Hemos confundido la sangre de Cristo con el agua bendita de los curas del Exorcista 1. Y que le echaban agua bendita y la niña volteaba la cabeza y se le quemaba la cara. La sangre de Cristo no es agua bendita, amados. No es agua bendita. No quema. La sangre de Cristo no es para los demonios, ni es para Satanás, amados. La sangre de Cristo es para traer vida, salvación, redención. Dejemos de estarle echando sangre de Cristo a los demonios como si ellos dijeran: oh no, sangre de Cristo, ay no, me quema, me quema. Eso no va a pasar. Hay unas prácticas que uno dice con razón. No hay eficacia en la oración, no porque la oración no sea eficaz, es porque no oramos como conviene, amados. También he escuchado oraciones como Padre, no, y enviamos ángeles con látigos que los golpeen demonios y que se los lleven para el infierno. No hay una base bíblica para eso, amados. Llevarse a un demonio para el infierno es como decirle: demonio, váyase para su casa. Y ángeles con látigos que los castiguen. Ángeles castigan a los demonios. No hay una base bíblica para, amados. Nuestra autoridad es tan alta, nuestra autoridad es tan grande, que no necesitamos ni aguas benditas que quemen, ni látigos ardientes, ni espadas de fuego incandescentes. No necesitamos nada. En el nombre de Jesús, esa es nuestra autoridad, amados. Pero hemos hecho una guerra cual esferas del dragón, cual Goku, que uno dice: no, 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 no.
Nosotros estamos jugando a la batalla, pero Satanás no está jugando a la batalla. Él sabe muy bien que nada de eso sirve si no está basado en la palabra de Dios. El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿sabe qué dijo el arcángel Miguel a Satanás? El Señor te reprenda. Mire, amados, cuando uno se refiere al diablo, a Satanás, al dueño del letrero, al dueño del afiche, uno no puede venir y entonces Satanás te amarro. ¿Amarrar a Satanás? Solo Cristo lo hará. Ah, usted puede echar fuera demonios. Sí, claro, usted puede echar fuera demonios. Y usted tiene autoridad. Pero ya a Satanás, usted no lo puede amarrar ni usted lo puede echar al lago de fuego. Principios bíblicos. No hagan nada que no esté en la Biblia. Si usted quiere que algo espiritual tenga efecto, haga lo que está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia, el diablo se le ríe en su misma cara. Cuando se trata de expulsar demonios, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque Él nos dio la autoridad. Pero cuando se trata de batalla espiritual, debemos orar a Dios para que Él lo haga. Mire, amados, ¿qué nos cuesta? Es que a veces cuando somos rebeldes o cuando no nos sujetamos a las autoridades, cuando nos sujetamos en lo terrenal, no queremos sujetarnos al mundo espiritual. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos cuesta decir, Padre, te pido envía ángeles? ¿Qué nos cuesta, Padre, te pedimos, Señor, que todo plan del enemigo sea destruido? ¿Qué nos cuesta a nosotros orar a Dios? La guerra, usted no hace ninguna oración dirigida a Satanás, sino que usted ora es a Dios. Mire, es como la adoración. Cuando los músicos cantan para tocar al pueblo, eso es una adoración cantinesca, porque usted está orando para tocar el corazón del pueblo. Y usted puede cantar corazón o canciones que tocan al pueblo. Usted llega feliz a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y el músico empieza cansado del camino, sediento de ti, y estoy como un soldado y he fallado, y uno le da la depre. Ahora, muy bonita la canción y todo eso, pero cuando el músico quiere manipular el corazón del hermano, lo manipula porque la música es manipulable. ¿Sabe cuándo el pueblo es ministrado en adoración? Cuando usted ministra a Dios. Y cuando usted ministra a Dios, Dios ministra al pueblo. Los músicos son llamados a ministrar a Dios. Y cuando los músicos ministran a Dios, Dios ministra al pueblo. Cuando las lágrimas del pueblo son producto, no de la canción del músico, sino producto de la ministración a Dios, hay adoración verdadera. Lo mismo en la guerra o en la batalla espiritual. Nosotros oramos a Dios en batalla espiritual y es Dios el que hace huir a nuestros enemigos. Dios no nos ha mandado en ningún momento, ok, vaya y dígale al diablo unas cuantas cosas. Uy, Satanás, usted sí es mucha. Uy, usted sí es muy, ¿cómo se le ocurre? Y diablo. No, mi comunicación no es con el diablo. Mi comunicación siempre será con Dios. Siempre será con Dios. Pastor, ¿y en una liberación? Ah, en una liberación nosotros tenemos autoridad. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Demonio, vete en el nombre de Jesús. Ah, en este rango yo sí puedo echarle fuera en el nombre de Jesús. Pero en rangos mayores, ni aún Gabriel refirió palabra contra Satanás, sino que dijo, Jehová te reprenda. Cuando yo soy un hombre de autoridad y de gobierno, yo entiendo que esto no es en esta esfera, sino que ya hay una esfera donde es entre tronos. Esto es una guerra de tronos, amados. Esto es Dios, es el diablo, es una guerra de tronos, una guerra de altares. Le voy a decir algo más. Este tipo de oración nunca va directo al enemigo, sino que es una oración a Dios. Creo que le ha pasado a usted con sus hijos. Y nosotros le decimos mucho a los niños eso. Cuando a ti alguien te pegue, tú puedes defenderte, pero no agredas. Ve donde una autoridad, busca una autoridad y háblale. Hace algunos años estábamos en el Santa Fe.
Y Simón vio a un niño que estaba forcejeando. Y yo no me quise meter, no nos quisimos meter porque nos gusta ver la reacción de nuestros hijos. Y este niño cogió a Simón y sacó la mano y se la pegó en la cara, pero yo estaba esperando que Simón o lo golpeara o yo estaba esperando que Simón llorara. Y cuando este niño saca la mano y le pega a Simón, como de 7 añitos, Simón lo coge y le dice, ya basta. Mire, toda la gente que estaba alrededor nuestro veía a Simón como, ay, ¿cómo se comportó? Y Simón se me acerca a mí y me dice, papá, ¿viste ese niño? Me golpeó. ¿Cómo actué, papá? Y yo, hijo, actuaste como se comporta alguien. Tú no le agrediste a él. Si alguien tenía que defenderte, tenía que salir yo a defenderte. Pero lo manejaste muy bien. Uno no le enseña a los niños a ir a golpear a otro. Uno le enseña a los niños a ser de autoridad. ¿Y sabe cuál es de autoridad? Profe, él me pegó. Papá, mire, él. Uno no enseña a los niños, desen las ñatas con otro. Y si usted le enseña, está generando un peleonero. Y papá, si pasa algo, si ves una autoridad, ve. Así mismo, mire, no estamos hablando de liberación, estamos hablando de batalla, cuando ya la gente dice, Satanás, Satanás, te reprendo, Satanás, te echo al lago de fuego. Y el diablo dice, eso falta mucho para que pase eso, mijo. Usted no lo puede hacer. Cuidado con eso. Espero me esté haciendo entender. Es una enseñanza muy extensa que no voy a alcanzarla, pero quiero dejar eso claro. El apóstol Pablo, siempre que menciona a Satanás, le reconoce como enemigo. Sí. Tiene claro su derrota y destino. Sí, siempre Pablo lo recuerda. Y siempre escribe que pidamos a Dios para enfrentarle. Voy a darle 3 citas. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Siempre que Pablo menciona a Satanás o menciona al enemigo, siempre se refiere primero es a Dios. Y Dios aplastará. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar. Mire que siempre se refiere mi enfrentamiento con el diablo, no con un demonio, sino con el diablo. Primero toca a Dios. Porque yo no puedo enfrentarme al diablo cara a cara porque no es mi nivel, amados. No es mi rango de autoridad. Cuando yo vengo y la obra del diablo se está manifestando, yo vengo a Dios primero. Pablo primero toca a Dios, me visto de su armadura, me someto primero a Dios. El Dios de paz en breve aplastará a Satanás. Y entonces cuando Pablo primero toca a Dios, es Dios el que pelea por Pablo. Ojo, estamos hablando de batalla. No estamos hablando de liberación. En una liberación usted tiene que autoridad para echar fuera demonios. Espíritu inmundo, vete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y se tienen que ir. Entonces estamos hablando de 2 categorías muy distintas. Para que dejemos de estar echando a Satanás al lago de fuego, amarrándolo, destruyéndolo, acabándolo. Oraciones que no va a pasar absolutamente nada. Y termino con estos pasajes bíblicos que nos van a dar mucha claridad. Éxodo 14:14. Escúchese bien la característica de estos pasajes. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién peleará por nosotros? Jehová. Isaías 42:13. Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo. Gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo. Gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá. ¿Quién? Nuestro Dios, Jehová. Segunda de Reyes 6:16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con ¿quiénes? Con nosotros. Mire, estamos hablando de batalla.
No, Dios no nos manda, vaya a darse en la cara con el diablo. Satanás anda buscando esa confrontación. Escúchese bien. El diablo anda buscando que usted vaya y ¿qué diablo? ¿Qué quiere? ¿Qué? Porque el diablo dice, ah, sí, ¿se quiere meter conmigo? Nos metemos. Y entonces usted le va a decir, no, yo no. Papá, papá. Y aparece papá como un gigante, como un guerrero. Ah, ¿usted se quiere meter conmigo? Sí, no, yo no. Papá Dios, mire, el diablo se quiere meter. Y entonces aparece papá Dios. Y ese sí tiene que hacerlo correr. Entonces, amados, recuerde que Goliat siempre quiso una confrontación cara a cara con David. Porque David se quedó, Goliat lo miró y dijo, uy, Goliat era un paladín. Goliat siempre le decía a David, ven, ven. ¿Sabe por qué? Porque Goliat sabía que entre más cerquita tuviese a David, Goliat de un manotazo con una lanza, con su espada, lo mataría. Pero David era muy pilo. David sabía que el arma que él tenía, que era una honda, necesitaba distancia. Porque donde David se le hubiese acercado mucho al diablo, a Goliat, ¿sabe qué hace David con la honda? David con la honda le hace así, toma, te pego, mi honda te quema, mi honda te quema. Goliat decía, entre más cerquita lo tenga, mejor. Y David decía, entre más lejos esté, mejor. Y dice la Biblia que David corrió y llegó primero y cogió la honda. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones celestiales. Y tiró la honda. Frente, cae de rodillas. David saca la espada de Goliat, corta cabeza y le da de comer a las aves del cielo. Satanás siempre querrá hacer lo mismo que Goliat quiso hacer con David. Venga, venga usted y yo, venga usted y yo. Venga usted y yo. Me tocó atender el caso de los jóvenes en una ciudad que se fueron a una catedral, impusieron las manos y dijeron, catedral, te caes. Uno de ellos quedó ciego, el otro mudo, y uno de ellos terminó en un manicomio. El cieguito y el del manicomio nos dijeron, el otro no nos puede decir nada porque recuerde que era el mudo. Entonces, el cieguito y el del manicomio nos dijeron, cuando nosotros reprendimos, vimos hordas de demonios que salían de esos muros y vimos cómo muchos de ellos se metían dentro de nosotros. A lo cual yo les hice la pregunta, ¿a ustedes quién los mandó a hacer eso? No, pues nosotros fuimos, pensamos que podíamos hacerlo. No, amados, no, no, no. Ojo, no es que le tengamos miedo al diablo. No es que le tengamos miedo al diablo. No es que le vamos a salir huyendo al diablo, no, amados. Es que hay una línea de batalla que la Biblia establece y nosotros como hijos de Dios que nos sujetamos a Dios, sabemos cuál es el orden. Hay cosas que pertenecen al trono celestial, hay batallas que pertenecen a Dios, que la guerra no es nuestra, sino de Él. Podemos orar, interceder, pero nunca nos vayamos y qué diablo, y usted. ¿Y usted está respaldado? ¿Dios lo mandó a hacer eso? No, ten cuidado. Es mejor cristiano precavido vivo que cristiano atrevido muerto. Termino con estos versículos. Segunda de Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Deuteronomio 21. Mire lo que dice Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos.
Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué tremendo, amados. Hoy en día nos encontramos con unas batallas donde ni Dios está ahí. Y uno estando reprendiendo y destruyendo, y ángeles a mí, ángeles de la izquierda, ángeles de la derecha, ángeles a mí. ¡Oh! Y termina uno sudando, agotado. Aleluya. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Si lo que tú haces no está en la Biblia, no tiene poder espiritual. Si lo que tú haces no está en la Biblia, si lo que tú haces no tiene base bíblica. Mire, amados, aquí tengo más de 60 libros de guerra espiritual. Si yo tuviese que quedarme con los que enseñen esto, me quedaría como con 2 o con 3. De los demás tengo que leer y sacar lo bueno y sacar lo malo, porque nos han enseñado una guerra muy humanista, muy nuestra. Siempre seré de la corriente de la que digo: no puedo yo no puedo, pero yo sí sé quién puede. Por acá Clau nos trae una cita. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias, así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Sí, lo del hombre fuerte es muy importante. Tiene una connotación. Por lo general, muchos lo han usado simplemente para la liberación, pero hay una connotación muy fuerte. Ahora, si nosotros quisiéramos usarla para la liberación, pues encaja perfectamente para la liberación. Por lo general, en una liberación hay un demonio que es el más fuerte y es el que gobierna a los demás. En tema de liberación, amados, nosotros tenemos autoridad. En tema de liberación, Jesús dijo: en mi nombre echen fuera demonios. En tema de liberación, allí no se discute. En tema de batallas o de guerras y de ya irnos cara a cara a gritarnos con el diablo y a darnos con el diablo duro, no. Recuerden que la armadura de Dios dice que es para que estemos firmes y cuando haya acabado el día malo, sigamos de pie. Entonces, amados, 4 tipos de oración. Oración de comunión, número 1. Esa es la base de todos. Esa es la base del Padre. Esa es la oración del Padre nuestro. Esa es la oración de cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración del Getsemaní. Esa es la oración base, la primaria. Quien no experimente esta vida de oración o no ha nacido o no está bien espiritualmente. Esta es la oración primaria. Intercesión. La intercesión es el uso de esa comunión con Dios a favor de otros. En la oración de comunión me ocupo de mis asuntos y en mi relación con Dios. Es Dios y yo. En la oración de intercesión me ocupo de las necesidades de otros, porque es Dios, yo y el necesitado. En la oración de ruego y súplica son palabras que hay que guardar para un momento determinado, de desespero, de anhelo, de necesidad, de protección. Son palabras que, como dice el diario vivir, Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Guárdese esa, guárdese esa. Me gustó mucho. Cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore. La oración, recuerde que en la oración de ruego súplica
Es como una intercesión por usted mismo, pero también es un ruego y una súplica por los demás. Entonces, es válida esa oración, ese ruego, esa súplica. En la oración de batalla espiritual, pues es una oración que también va dirigida a Dios. Ninguna oración va dirigida al diablo. Por lo general, siempre he escuchado muchas personas peleando con el diablo. No, usted no pelee con el diablo. No, no pierda su tiempo peleando con el diablo. Él está vencido. Usted váyase y remítase a autoridades mayores. Padre, ¿qué padre si su hijo le pide pan? Padre, Padre protector, mi Señor, mi Dios. No se ponga, no busque un cara a cara con el diablo. Dios no nos ha mandado a hacer cara a caras con el diablo. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos un Dios que pelea por nosotros. Nosotros podemos clamar, orar, Señor, oramos por Colombia, bendecimos a Colombia, Señor. Oh, mi Rey de la Gloria, te pedimos, Señor, que todos los que vienen contra Colombia, si por un camino viniesen, por siete tendrán que huir, mi Padre Celestial. Señor, si el enemigo viniese como río, levanta bandera. Mire que estoy haciendo guerra espiritual, estoy orando sin necesidad de irme y diablo, y si te asomas por aquí, vas a ver diablo y mira Satanás. Entonces, no tiene, amados, no tiene. Me gusta mucho como Gabriel le oró cuando peleaban por el cuerpo, cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, dijo, el Señor te reprenda. En esas esferas de nivel, siempre nosotros tendremos un acudiente y es nuestro Padre Celestial. Amados, estamos en una serie de oración y de intercesión. Espero que esté siendo de mucha edificación, de mucha bendición y seguiremos en esa línea. Pues les amamos y les bendecimos. Bendiciones del Altísimo.